abran Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32, pero préstenme atención, porque haremos una introducción antes. Porque para entender ese texto, primero tenemos que ver algunas cosas. En primer lugar, vamos a hacer un recorrido sobre la vida de Jesús, un poquito. ¿Recuerdan el nacimiento de Jesús? Cuando el Señor Jesús nació, había un hombre llamado Simeón, que tenía una promesa en su corazón, y era que él no iba a morir sin antes ver al Salvador anunciado por el Señor. Eso lo podemos leer en Lucas capítulo 2, versículos 28 al 32, cuando dice: Él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así que tenemos a un hombre que tenía una promesa, un anhelo en su corazón. Él no iba a partir de esta tierra sin antes poder ver al Señor su Salvador. Cuando Jesús nace, cuando está ahí con su madre y su padre en esta tierra hablando, pues es el Hijo de Dios, Él lo ve y ya dice: ya puedo ir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, al que iba a alcanzar con la gloria de Dios a los gentiles y al pueblo de Israel. Pero no solo eso, y esto es donde va a empezar la cosa a ponerse un poco interesante para que entendamos lo que Jesús va a enseñar en la parábola que estaremos explicando. Poquito después, ese mismo hombre le pronuncia unas palabras a María y le dice lo siguiente en Lucas 2:34. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. Mira lo que le dice este hombre a María: este niño, el Salvador, el Mesías anunciado, mire que ha dicho, ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Es decir, María, este niño no va a traer solo paz a muchos, no va a traer solo bienestar a todos, no se van a alegrar todos por su llegada, no van a celebrar todos su vida, no lo van a abrazar todos, no lo van a querer todos, no van a sonreírle todos, no lo van a seguir todos, porque habrá muchos que caerán por él, habrá muchos que para ellos será señal de contradicción. Lo que este hombre estaba anunciando, iluminado y usado por el Espíritu de Dios, era: María, Él va a traer a unos bien, pero a otros los va a derrocar. Unos lo amarán, pero otros lo van a odiar. Unos lo seguirán, otros lo perseguirán. Unos querrán su vida, pero otros querrán su muerte. Cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros vemos la historia citada y narrada de la vida de Jesús en esta tierra en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, ¿qué encontramos en los evangelios? ¿Todo eran personas que lo seguían? ¿Todo eran personas que lo querían? No es así. Mucha gente creyó. Mucha gente se arrepintió de sus pecados. Mucha gente creyó que era el Hijo de Dios y mucha gente fue detrás de Jesús. Pero ¿qué pasó con la mayoría de líderes religiosos? Lo odiaban, lo perseguían, lo abucheaban, ponían en duda su autoridad. Algunos decían que hacía cosas en el poder del mismo diablo. Algunos ponían en duda la autoridad con la que hacía los milagros y el poder por el que obraba. Así que cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta que muchos lo reconocieron como el Mesías, pero que otros lo odiaron porque estaba poniendo en duda todas sus enseñanzas de hombres. Estaba poniendo en duda todo su sistema religioso del momento, que estaba ya más basado en la tradición de los hombres que en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con aquellos que lo odiaron? ¿Qué pasó con aquellos que lo rechazaron? ¿Qué pasó con aquellos que lo aborrecieron? Lo mismo que pasa con todos aquellos que no quieren a Jesús. Hermano, los líderes religiosos de aquel entonces no son peores que las personas de hoy que tampoco quieren a Jesús.
El destino de las personas que no quieren a Jesús es el mismo. Para líderes religiosos o para personas de la calle que aparentemente nos parecen buenas y agradables, que no han hecho nada malo. Todo el que niega a Cristo está bajo la maldición, la condenación y la ira de nuestro Señor. Todos, absolutamente todos. Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Qué gran promesa, ¿verdad? El que cree tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dice que la ira de Dios viene sobre él o permanece sobre él. Cuando algo permanece es que ha llegado o ya estaba. Ya estaba. Todo aquel que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador, la ira de Dios no vendrá sobre ellos, sino que la ira de Dios ya está sobre ellos. Hermanos, la gente no será solamente un día condenada, sino que si están sin Cristo, ya están condenados. Y el único que puede librarlos de esa condenación es Jesús. La gente va toda en la misma dirección. Tú y yo íbamos en esa dirección. Tú y yo íbamos derechos al infierno. Tú y yo íbamos caminando hacia el infierno. Tú y yo íbamos caminando hacia la condenación eterna. Pero lo que hizo que cambiara nuestra dirección y fuéramos ahora hacia la gloria eterna fue creer en el Hijo. Creer en Jesucristo. Pero aquellos líderes religiosos eran celosos de la ley. Recuerdan que odiaban a Jesús y se enfadaban porque decían: no cumple el sábado, no lo guarda bien, hace obras el día de reposo, y se enfadaban porque había curado en día de reposo. Jesús decía: estáis enseñando como palabra de Dios tradición de hombres. Entonces nosotros vemos que esos líderes religiosos no es que se perdieran, es que ya estaban perdidos. Lo más curioso es que esos líderes religiosos anunciaban que el Mesías iba a venir. Esos líderes religiosos tenían una responsabilidad grande. Era conocer las profecías que hablaban del Mesías y decirle al pueblo: nuestro Mesías será así, vendrá así. Y las sabían, las memorizaban. Pero cuando lo tuvieron delante, no lo pudieron ver. Hermanos, hay gente que va a ver cosas grandes hechas por Dios. Hay gente que va a escuchar la palabra de Dios, pero no va a ver a Dios. ¿Sabes esas personas que te dicen, ateos a lo mejor, que te dicen: si no veo, no creo? Te digo una cosa: ver no hace creer. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. Y esa fe dice que es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios, no viene por ver. Hay gente que ha llegado a veces a la iglesia con una enfermedad como un cáncer, como no sé, un diagnóstico que los médicos han desahuciado, y le han dicho al Señor: si me curas, creeré. Si me curas, te serviré. Si me curas, te obedeceré. Como esa gente que solo viene a la iglesia por necesidades económicas. Si el Señor me da un trabajo, le daré mi vida. Si el Señor me da esto, le entregaré todo. ¿Qué pasa cuando les va bien? Muchos se van. No han engañado a Dios. Dios ya lo sabía, porque Dios conoce el corazón de esas personas. Hermano, nadie puede venir a Cristo por una necesidad económica. Nadie viene a Cristo por necesidad de sanidad física. La gente que realmente viene a Cristo es porque reconoce que es un pecador, que se va al infierno y que lo que necesita de Cristo sobre todas las cosas es que lo reconcilie con Dios, la salvación de su alma. Porque cuando somos alcanzados por la salvación, hermano, si me curas, bien, si no, también, soy salvo, voy a ir contigo. A un lugar donde ya no hay enfermedad, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, una eternidad gloriosa. Así que cuando nosotros realmente hemos crecido, los problemas de esta tierra son de segundo plano ya. Porque lo importante para nosotros ya ha sido alcanzado por Cristo, salvación. Cuando Dios alcanza a el apóstol Pablo, a ese Saulo de Tarso en Cristo, hay un momento en que dice que Saulo recibe del Señor
lo llama un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, y dice que Pablo, le pide al Señor, quítamelo. Se ha hablado mucho de lo que sería ese aguijón en la carne. Y no voy a hablar de eso porque no es el punto. El punto es que un siervo de Dios como Pablo le pidió al Señor en varias ocasiones, quítamelo, y el Señor se lo quitó. No. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Le dijo, Pablo, te he salvado. Eso lo puedes aguantar. Eso es secundario. Te he dado lo que no mereces. Te he dado lo que no tenía por qué darte. Te he dado salvación. Te he dado vida eterna. Bástate eso. Sé agradecido por el mayor regalo que te pueden dar. Salvación. Entonces nosotros vemos como, a pesar de que muchos creyeron en Jesús, principalmente los líderes religiosos, lo negaron. Y es ahí, no sé si ya siguen con sus Biblias abiertas en Mateo 21, donde si quieren, antes de llegar al versículo 28, que es la parábola que vamos a leer y que voy a explicar, vamos a entender un poco el contexto de esa parábola. Vamos a ver algunos versículos de Mateo 21 para que entendamos luego la parábola. Porque cuando Jesús hablaba con parábolas, a veces son difíciles de entender. Hay parábolas sencillas, hay parábolas más complicadas. Hay algunas que incluso el propio Jesús explica. Hay una parábola de la semilla, el sembrador, donde Jesús dice la semilla es esto, esta tierra es los espinos son aquellos, los pedregales es aquello. Él lo explica, pero la mayoría no las explica. Y si no entendemos el contexto, no sabemos ni para quién son, ni qué quiere decir, ni qué quiere enseñar. Así que vamos a entender que esa parábola que está en Mateo 21, vamos a leer antes para ver qué está pasando en ese capítulo y entender por qué Jesús dice esas cosas. En Mateo 21:15, por ejemplo, leemos esto: pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y que los muchachos que gritaban en el templo y que decían Hosana al hijo de David, se indignaron. El versículo 15 nos muestra que los líderes religiosos, al ver que Jesús hacía esas obras gloriosas, se indignaban. Pero se indignaban no solo porque hacía esas obras. ¿Por qué? Porque la gente le cantaba el que Hosana al hijo de David. Esa expresión, al hijo de David, es una expresión que se refiere al Mesías, que vendría de David, que sería linaje de David. Entonces esa expresión es que la gente empezaba a reconocer que Jesús era el Mesías, y los sacerdotes, los principales sacerdotes y escribas, se indignaban. Pero mira qué más pasa. En Mateo 21:9 leemos unos versículos antes: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Jesús había entrado en Jerusalén montado, recuerdan, en un pollino. Qué bonito es eso también, ¿verdad? Cuando llegan hoy los grandes apóstoles de las iglesias, llegan escoltados con Mercedes último modelo y casi que les ponen una alfombra roja. Yo he llegado a ver iglesias donde el supuesto apóstol anda y tiene como 2 escoltas, como que no se le puede tocar, no se le puede molestar, es el apóstol. Es indignante. Es como las naciones de aquí. Tú ves pasear ¿tú crees que si un presidente como el de los Estados Unidos pasara por Hospitalet iba a ir entre nosotros? La gente te dirá que es por seguridad, y es verdad, probablemente algunos querrían matarlo, pegarle un tiro, 1000 cosas, pero no es solo seguridad. Es que nosotros, el ser humano, tenemos tendencia a idolatrar personajes. Porque los cantantes muchas veces no están amenazados de muerte. Y también entran y multitudes se agolpan detrás de ellos. Les encanta bajar de sus coches. O no ves los Oscars. La celebración esta de los Oscars, de los famosos. Bajan en sus limusinas, alfombra roja, un montón de gente haciendo fotos. Eso es el hombre. El hombre sin Dios quiere ser visto. Quiere ser aplaudido. Quiere ser grande. ¿Cómo entró Jesús? En un pollino. ¿Cómo entraban los reyes de entonces? Corceles grandes, caballos blancos. ¿Por qué? Porque cuanto más grande el caballo, más alto quedas por encima del pueblo. Y miras al pueblo que está abajo desde arriba del caballo diciendo yo soy el rey.
Había entonces costumbres incluso de que algunos los cargaban, no sé si han visto películas antiguas, como 4 o 5 o 6 hombres cargaban como una cama portátil y los llevaban así cubiertos. No, era un espectáculo. Pobrecitos aquellos que cargaban si la reina o el rey era gordote. Pobretes. Pero Jesús no entra en un corcel. Jesús no le dice a los 12, subidme en una cama y entradme a lo grande. Jesús coge un pollino. Que sentado en un pollino está a la altura de las personas. Él caminaba entre la gente. ¡Cuánta humildad! Él era Dios. Es Dios. Él sí podía entrar en un corcel. Es más, él podía haber entrado en una nube. Pero él entró en un pollino. ¡Qué lección para nosotros! Cuidado, cuidado con el querer que los hombres nos aplaudan. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de la humildad de Jesús. Él entró a Jerusalén y le aclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero no solo eso, hemos visto en el 15 que cuando él hacía esas cosas y era aclamado, los líderes religiosos se indignaban, porque también los líderes religiosos habían hecho negocio en el templo. Habían hecho negocio y eso le molestaba a Jesús. En Mateo 21:12, mira qué hace Jesús. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Se empezó a hacer negocio en la puerta del templo para ofrendas. La gente se ponía en el templo y había como un mercadillo de estos que tenemos aquí, semanal en el pueblo, pues jaulas llenas de palomas. Venga, una paloma para la ofrenda, para el sacrificio. Toma, compra, ¿cuánto me das? Cámbiame monedas. El Señor fue al templo, al que el Señor dice: esto es casa de oración, y habéis hecho de esto cueva de ladrones. Yo no sé qué diría Jesús si viniera hoy y entrara en muchas iglesias, bueno, en muchos templos. Yo no sé qué diría Jesús, porque, hermanos, en vez de ver los evangelios y aprender de lo que a Jesús no le gustaba, parece que vemos los evangelios y seguimos repitiendo lo que a Dios no le gusta. El Señor denunció el comercio en el templo y hoy las iglesias han creado incluso el famoso evangelio de la prosperidad. ¿Qué haría Jesús cuando viniera y encontrara gente diciéndole: pacta por tu milagro? Te cambio una sanidad por una ofrenda. Da un dinero y Dios te devuelve a tu mujer. Da un dinero y Dios te cura. Demuestra a Dios que crees en el milagro pactando con tu ofrenda. Trae mucho y demuestra que tienes fe y ya verás cómo mañana está en tu banco. ¿Qué hubiera dicho Jesús si entrara por la puerta y hubiera visto que la gente cambiaba milagros por dinero? Algo que Dios siempre ha dado gratis, por amor. Yo no creería, lo siento mucho, pero yo no creería en un Dios que solo me cuida cuando le doy dinero. Yo no creería en ese Dios. Porque no sería muy diferente a estos políticos, que solo me cuidan a lo mejor un poco mientras pague mis impuestos. No, una de las cosas que más atesoro en mi corazón de mi Dios es que me cuida hasta cuando fallo. Que incluso cuando me equivoco dice: vosotros sois infieles, Él sigue siendo fiel. Mira qué bueno. Tú te has equivocado y le has fallado, Él no te da la espalda, porque Él es fiel. Mira que es bueno, Él no deja de amar. Una mujer te puede decir: ya no te amo. Un hijo te puede decir: ya no te amo. Pero Dios dice: con amor eterno te he amado. Me parece que este Dios no cambia milagros por dinero. Me parece que este Dios, la palabra que más lo define es amor y gracia. Porque no deja de darnos cosas que no merecemos. Que no merecemos. Sí, somos generosos, pero no somos generosos para que Dios haga un milagro. Somos generosos por gratitud, no en búsqueda de que nos multiplique. Dios no es la bolsa de valores. Voy a invertir 1,000 a ver si recibo 1,500. No, yo le doy de corazón, con gratitud, pero no buscando beneficios. Así que ya estaba molestando a los líderes, estaba tratando ya con el negocio que hacían dentro. Pero además, cuando Jesús entra en el templo, curó a personas. Versículos 14 al 16. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó.
Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y que los muchachos que le gritaban en el templo y que decían Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús respondió, sí. ¿Nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza? Ellos se indignan porque dicen, ¿ves los niños? Están viendo que curas al ciego, que curas al cojo, y estos niños te están llamando el Mesías. ¿No les paras? ¿No les dices que no lo eres? Y en vez de decirles verdad, voy a decirles que no lo soy, que les dices, sí los escucho. Y les cita la palabra que dice, ¿no habéis visto que la Escritura dice que de los niños de pecho te darán alabanzas? Jesús empieza a decirles, es que soy el Mesías. Y la propia Escritura anunciaba que los niños alabarían al Mesías. Ellos decían, diles que no lo eres. Y Jesús en cierta manera le dice a los líderes religiosos, es que sí lo soy. Es que sí lo soy. Mira cómo dice, por ejemplo, el versículo 18 y 19 lo que vemos. Por la mañana cuando regresaba a la ciudad tuvo hambre y al ver una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino solo hojas y le dijo, nunca jamás brote fruto en ti. Y al instante se secó la higuera. Entonces, en Mateo 21 vemos Jesús secando una higuera porque no le da fruto. Jesús dice que tiene hambre. Entendemos que Jesús era totalmente Dios, pero era totalmente hombre. Entonces tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús tuvo sed. Entonces tuvo hambre, vio una higuera. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede secar un fruto? A mí se me secan en casa las plantas, pero yo las rego. Eso es lo que yo no entiendo. Que yo las rego y se secan, o sea... Ahí veo que yo no tengo ningún poder. Yo no dejo de echar agua y no dejan de marchitarse. Digo, ¿pero por qué? Pero ¿quién puede decidir si algo se marchita o florece? Es Dios. No dijo, ya te marchitarás. En el momento la secó. Dijo, ya no vas a dar ningún fruto. No me has dado fruto. Ya se acabó y la secó. Curó ciegos. Curó cojos. Echó fuera endemoniados, liberó a endemoniados, liberó el templo, era aclamado por los niños. Pero en todo ese capítulo hay unos personajes que eso no les gusta. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Jesús está mostrando quién es. El capítulo 21 de Mateo nos enseña a Jesús en su máximo esplendor. Tengo control sobre la enfermedad. Tengo poder sobre los demonios. Tengo poder sobre la naturaleza. Los niños ya saben quién soy. Pero hay un grupo indignado. Los líderes religiosos. El problema de todo esto es que los líderes religiosos sabían en el fondo las cosas que la Biblia decía sobre el Mesías. En el mismo capítulo 21, nosotros vemos frases que son citadas y que hablan del Mesías y ellos conocen, porque son frases del Antiguo Testamento. Mateo 21:5 dice, decid a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. ¿Cómo entró Jesús? En un pollino. ¿Cómo decía la profecía que entraría Jesús, el Mesías? En un pollino. Mateo 21:13, y él les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. También las profecías hablaban de la purificación del templo, Jesús lo hizo. Incluso en el texto que hemos visto en Mateo 21:16 dice, ¿no habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Entonces nosotros nos encontramos a Jesús mostrando que Él es el cumplimiento de esas profecías. Dijo que nacería de una virgen. He nacido de una virgen. Dijo que sería aborrecido de muchos. Me aborrecen. Dijo que entraría montado en un pollino. He entrado. Dijo que liberaría endemoniados. Lo ha hecho. Dijo que haría esto. Lo ha hecho. Dijo todo lo que Él lo que les decía es lo que está escrito. Lo que cada día os juntáis y le decís a la gente, cuando venga el Mesías será así, su llegada será así, Él hará estas cosas, soy yo. Pero no lo querían, no lo querían, no lo querían. Incluso, como hemos dicho al principio hoy, empezaron a poner en duda la autoridad con la que Jesús hacía las cosas.
Mateo 21, 23. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué le preguntan? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Lo están cuestionando. Él mostraba que venía de Dios. Los niños decían: Hosana, el hijo de David. Él mostraba que venía de Dios, pero los principales sacerdotes se lo cuestionaban. ¿De dónde viene ese poder? ¿Quién te ha dado esa autoridad? ¿Cómo puede ser que hagas esas cosas? Ellos empezaron incluso a cuestionar, como hemos dicho en otros textos, que lo hacía por el mismo diablo. Pero ¿cómo responde Jesús a esa pregunta? Mire qué sencillo. Yo veo eso y yo respondería: yo vengo en nombre de Dios. Yo lo hago en nombre de Dios. Pero mira qué hace Jesús en los siguientes versículos 24 y 25. Mira cómo contesta. Esto es algo que a mí me gusta de Jesús. Me gusta cómo él contesta a los líderes religiosos. Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, que si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Parece que va a hacer un trato. ¿Queréis saber con qué autoridad hago yo esto? Ok, yo os hago una pregunta. Si me respondéis, yo respondo vuestra pregunta. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Jesús es Dios y no hay nadie más sabio que Dios. Él los pone en un aprieto. ¿Por qué? Porque ¿quién era Juan Bautista? Porque la parábola ahora nos daremos cuenta que gira en torno a esa charla que Jesús tiene con los líderes religiosos sobre Juan Bautista. ¿Quién era Juan Bautista? La Biblia lo definiría como de esta manera: voz que clama en el desierto. Juan Bautista, Jesús mismo dice que era mayor que un profeta. Dice: ¿a quién habéis venido a buscar? ¿A un profeta? Pues yo os digo que mayor que un profeta está ahí. Porque Juan Bautista tenía una misión particular: preparar el camino. Los profetas, usados por Dios, daban detalles sueltos. Avisaban de cómo sería el Mesías, de cómo llegaría el Mesías. Pero Juan Bautista tuvo un llamado más peculiar: apuntar hacia el Mesías. Y no sé si recuerdan el día en que está bautizando en el Jordán. Hay una fila muy larga de personas. Y al final de la fila aparece un hombre diferente: Jesús. Y cuando empieza a bautizar gente, yo me imagino a Juan Bautista levantando los ojos al final de la fila diciendo: no puede ser. Llevo años diciendo: va a venir. Llevo años diciendo: está llegando. Llevo años diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino está cerca. Y cuando lo ve allí, solo dice unas palabras, que yo creo que son las palabras que dicen: cumplí mi misión. Jesús aparece, Juan lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba diciendo: el que yo digo que va a venir está aquí. El que yo digo que va a llegar está aquí. ¿Qué pasa con los líderes religiosos? ¿Aceptaron el mensaje de Juan Bautista? No. ¿Se bautizaban de las manos de Juan Bautista? Seguramente la mayoría no. Pero prostitutas eran bautizadas. Ladrones eran bautizados. Lo peor de la sociedad se arrepentía y era bautizado. Pero muchos líderes religiosos, la gran mayoría, rechazaban a Juan Bautista. Por eso Jesús dice: vale, yo os hago una pregunta y si contestáis, yo contesto. ¿De dónde era el bautismo de Juan? ¿Qué pasa con eso? Jesús sabe, y ellos también, porque esa es la discusión que tuvieron. Si decimos que viene del cielo, la gente dirá: pues si viene de Dios, ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos que no es de Dios y es de los hombres, la gente que cree en Juan, que son muchos, nos van a... Entonces,
nos has dejado, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Porque si digo una cosa, salgo mal parado. Si digo otra cosa, salgo mal parado. ¿Qué voy a decir? Nada. Entonces, ¿qué vas a responder tú de nuestra pregunta? Nada. Entonces, Mateo 21, nos damos cuenta que muestra el poder de Jesús, que Jesús es el Mesías, que muchos están creyendo en Jesús, que muchos están alabando a Jesús, que muchos están viendo a Jesús como el Hijo de Dios, el anunciado, el amado y deseado de las naciones, pero que hay un grupo en particular, los líderes religiosos, que no lo quieren. ¿Recuerdan ahora lo que hemos leído al principio? Por eso he empezado ahí. ¿Qué le decía Simeón a María? Este ha venido para el levantamiento y la caída de muchos, y será señal de contradicción. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Entonces, ahora está frente a los líderes religiosos que le han preguntado por su autoridad. Y él les está nombrando a Juan Bautista. Y es donde llega nuestra parábola. He querido hacer la introducción porque en sí la parábola es muy sencilla. Vamos a la parábola de hoy. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Y llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Ese hombre tenía que un viñedo, ¿no? Tenía un campo. Vemos en ese contexto, a lo mejor si la parábola fuera hoy, diría, mira, tenía una empresa de coches, tenía una multinacional de comercio exterior, yo qué sé. Pero en aquel entonces lo normal que era agricultura, ganadería y pesca. Entonces Jesús dice, hay un hombre, tiene un viñedo, tiene 2 hijos. Va el primer hijo y le da una orden normal. Hijo, ve y trabaja la viña. Ve y trabaja la viña. Respondiendo él, le dijo, no quiero. Qué mal hijo, ¿verdad? Y más en aquel entonces, porque hoy niños malcriados se encuentran, pero en aquel entonces el respeto a los padres era muy, muy grande, mucho mayor de lo que es hoy, tristemente. Entonces ese niño que responde al padre, no quiero. ¿Es lo que esperábamos leer? No. Hijo, ve y trabaja la viña. Un dato. En aquel entonces, y no hace muchos años era así, cuando una persona trabajaba en el campo, tenía un campo, una finca, ganado, tierras, normalmente ¿quién eran sus trabajadores? Sus hijos. Yo no sé si lo saben, pero en el campo la gente tenía muchos hijos, porque eso era mano de obra. Veías a gente en una finca que tenía 80 hijos, que algunos no iban ni a la escuela. A ver, ¿cuánto mide el niño? Medio metro. Ya puede cargar esto y ordeñar la vaca a trabajar. Y veías, antiguamente, no hace mucho, algunos quedan niños de 10 años que se levantaban a las 5 de la mañana para trabajar el campo. Pero eso no era esclavitud. Era una manera de ver la vida entonces. Hay gente que lo ve mal. No, había que escolarizar a los niños. No habían escuelas en aquella época públicas. No era como ahora. Hay que entender el contexto. En aquel entonces lo normal de una familia era, mira, no hay dinero para contratar, tengamos hijos. Y el niño trabajaba. ¿Por qué? Porque al final eso sería suyo. Y pasaba de familia en familia. No era raro que el hijo trabajara para el padre. No era raro. Lo que era raro aquí es la respuesta del hijo. Hijo, vete a hacer lo que tienes que hacer. Hijo, ve a hacer tu trabajo. Y el hijo dice, no quiero. Pero después, y esta es la parte bonita, pero después, arrepentido, fue. Es como, hijo, ve a trabajar el campo. No quiero. Imagínate que el hijo se da la vuelta, se va a su habitación y piensa, yo no le puedo hablar así a papá. ¿Quién soy yo para decir que no? Y agacha la cabeza, compungido, arrepentido, va y ¿qué hace? Y trabaja, ¿verdad? Muy bien. La historia de este niño empezó mal, ¿verdad? Pero terminó bien. Pero sigue así. Y llegándose al otro, hay un segundo hijo. Le dijo lo mismo. ¿Qué es lo que le dijo entonces si es lo mismo? Ve y trabaja la viña. Y él le respondió y dijo, yo iré, Señor. Qué hijazo, ¿eh? Qué ejemplo. No como esos niños que les dices tira la basura y dicen, ¿otra vez yo? Saca el perro, ¿ahora? Pon la mesa, 10 minutos. Ven a comer, espera.
Madre mía, hoy en día encontrar a un hijo que le digas algo y al momento digas sí, es un milagro. Te entran ganas de enmarcarlo y decir, grábalo en vídeo, que esto no pasa. Hoy es más común un eclipse que un hijo obediente. Se están riendo, pero no debería ser. De lo que nosotros nos reímos, a Dios le avergüenza. Y espero que al menos en la iglesia cambie. Porque eso no es algo para reírse. Es algo para arrepentirse. El mundo nos hace sentir bromistas con estas cosas. Por ejemplo, cuando hacemos chistes de suegros y suegras. Porque la suegra, la gente, ¡ja! ¿Qué? Hay que honrarlos. ¿Qué chiste? La nuera, la suegra. ¿Qué? Eso es mundano, eso es pensamiento del mundo. Yo tengo que honrar a mis padres, pero tengo que honrar a los suyos. Yo no tengo que hacer chiste con mi suegra, ni chiste con mi suegro, ni decir que porque la cultura dice que suegra y suegro, mi suegra, como una madre. Y la tengo que respetar. Y si mañana se pone enferma, habrá que cuidarla. Y si se queda sola, habrá que atenderla. Y si no tiene dónde estar, la traeremos a casa y no reclamaremos de la suegra, porque eso es familia. Pero el mundo nos crea otra cultura. El niño rebelde, ríele las gracias. El niño dice una palabrota, ríele, ya verás tú. Hoy la palabrota, mañana te suelta un guantazo. Este hijo era el bonito, ¿verdad? Vete a trabajar. Y el niño, vale papá, voy. Pero, mira que sigue diciendo. Y no fue. Para situarnos y que entendamos la parábola. Dos hijos. Uno dice al principio, no quiero, y luego arrepentido va. Otro dice, claro que sí, papá, pero luego no va. Mira qué dice. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron lo mismo que ustedes. El primero. ¿Empezó haciendo la voluntad? No. ¿Terminó haciendo la voluntad? Sí. Porque no importa lo que dijo, importa lo que hizo. ¿Verdad? Vayan memorizando estas cosas que van a ser importantes luego. Jesús le dijo, en verdad os digo, y mira lo que viene ahora, que los recaudadores impuestos y las rameras, no está eligiendo dos profesiones cualquiera, no está diciendo los mentirosos y los que codician a otras mujeres. ¿Quiénes eran para ellos los recaudadores de impuestos? Enemigos del pueblo. Porque los recaudadores de impuestos eran judíos que ahora trabajaban para Roma para cobrar impuestos de los judíos. Y los judíos los odiaban porque era como traicionar a tus hermanos, traicionar a tu patria. De hombres era lo peor que podía haber, recaudador de impuestos, porque para ellos era un traidor. Y de mujeres, el oficio más bajo de aquella sociedad, y probablemente en nuestros tiempos, la prostitución. Y mira lo que él dice. Os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras, entran en el reino de Dios antes que vosotros. ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? ¿Líderes? Con fariseos, con escribas. Está hablando como si hoy viniera y estuviera hablando con los pastores. No se lo está diciendo al hermano que acaba de llegar al Señor. No se lo está diciendo al hermano que acaba de conocer a Cristo. Se lo está diciendo a los que enseñan. Se lo está diciendo a los que corrigen. Se lo está diciendo al referente religioso del momento y le está diciendo, las rameras y los traidores entran en el reino de Dios antes que vosotros. Hermano, esto es fuerte. Es como irte hoy, en el contexto católico, es como irte al Papa y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esas prostitutas y drogadictos van a entrar en el cielo antes que tú. Para que entiendan el contexto de la jerarquía de aquel entonces. Esto no es cualquier cosa la que está diciendo Jesús. Versículo 32. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia. Recuerdan que estaba hablando de Juan y de que ellos no le habían creído. Y no le creísteis. Es decir, Juan vino predicando el Evangelio. Juan vino anunciando al Mesías. Juan vino diciendo que creyeran en mí. Y vosotros no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto,
ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. Entonces, todo gira en torno a Juan Bautista, ¿recuerdan? Está hablando la parábola y termina con lo que había empezado, Juan Bautista. Y lo que Jesús está diciendo, Juan Bautista predicaba la verdad, anunciaba al Mesías, predicaba el mensaje correcto, el camino de justicia, y no le hicisteis caso. Pero visteis que las rameras, los recaudadores, lo peor de la sociedad, se arrepentía y creía. Y aún así, viendo eso, le dabais la espalda. Le dabais la espalda. Entonces, vamos a analizar esto. La palabra que vemos aquí, hermanos, parece que es una bronca a los líderes religiosos. Y lo es. Les está diciendo a los líderes religiosos que su religión no les sirve. Les está diciendo que no entran en el reino de los cielos. Hermanos, les está diciendo que no son salvos. Y lo peor, les está diciendo que las rameras y los recaudadores de impuestos sí. Pero hay una palabra en medio que es la que yo quiero destacar hoy. El primer hijo dijo, no quiero. ¿Y qué pasó? Se arrepintió. Las rameras y los recaudadores de impuestos dice que escucharon a Juan el Bautista y se arrepintieron. Hermanos, no se entra al reino de Dios sin primero arrepentirse de sus pecados. Dios me quiere y por eso me salva. Dios es muy bueno y salvará a todos. Hermanos, Dios salvará a aquellos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Cuando yo hablo con mis seres queridos, con mi familia, con personas que amo y que bajo el contexto moral de este mundo no son malos porque no matan, no violan. Cuando yo les digo hay que arrepentirse, ¿saben qué me dicen? No he violado a nadie, no he matado, no he traicionado a mi marido. ¿Qué hago malo? Me tomo una copa de vez en cuando, un cigarrito y ¿ya? ¿Y saben qué me dicen? ¿Cómo un Dios de amor me va a castigar a mí? Porque en el contexto de ellos, ¿qué se creen, malos o buenos? Buenos. El infierno está lleno de gente mala que se cree buena. Y el cielo solo se llena de gente mala que sabe que es mala. Porque para entrar en el reino de los cielos, no entran los buenos. Porque Jesús le dijo a un joven, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo Dios. En el reino de los cielos no entran los buenos. Entran los malos que reconocen que son malos, que se arrepienten por ser malos y que creen en un Dios que ahora los irá haciendo menos malos cada día a la imagen de Cristo. Y a mí lo que más me duele, que hoy voy a las iglesias y la palabra arrepiéntete no está. La palabra pecado no está. Hay éxito, hay fama, hay prosperidad. Todo irá bien, ven. Hay un evangelio de mentira que te dice, ven a Cristo que te arregla el matrimonio. Ven a Cristo que te arregla las finanzas. Ven a Cristo que te arregla la vida. Así de casos de mujeres que vienen a Cristo, el marido no viene a Cristo y empiezan las luchas en casa. ¿Pero por qué? Porque Dios no ha prometido que si tú vienes a Cristo, automáticamente tu marido vendrá a Cristo. No lo ha prometido. Por eso Él dijo, el que no me ame a mí más que a padre y madre, esposo, esposa e hijos, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No han recordado un texto que dice, porque yo vine a poner padre contra hijo, suegra contra nuera y mil cosas así? ¿No dijo Jesús en eso que iba a poner enemistad? ¿Qué estaba enseñando? Que algunos creerían en Él y su familia no. Y yo no sé si ustedes tienen la gran suerte, privilegio, porque no es desgracia, porque eso es lo que le ha placido al Señor, ni es suerte, es su voluntad de ser los únicos creyentes en casa. No es fácil. No es fácil que además te miren y te juzguen como te crees mejor que nosotros. Y yo le digo todo lo contrario, si yo soy el único de nosotros que reconoce que soy malvado. ¿Has visto qué acusación más absurda?
A veces me miran cuando corrijo el pecado y dicen, ¿te crees más santurrón que nosotros? Ahí viene el santurrón que cree que es mejor. Y le digo, es que es lo contrario, es que yo he reconocido que soy malo y tú no lo ves. Te estoy diciendo que pecas contra Dios, no porque yo soy bueno, porque todos lo hemos hecho, sino para que te arrepientas como yo. El cristiano no se siente mejor que el mundano. El cristiano no se siente más bueno que el mundano. El cristiano es alguien que ha salido del mundo porque ha reconocido que está mal con Dios. Porque sí, no violé a nadie en el pasado, gracias a Dios. No he matado a nadie. Yo no puedo traer ese testimonio de soy un ex traficante de drogas, o soy un ex guerrillero, o soy un ex sicario, o una ex prostituta. Yo siempre digo, ¿y tú qué testimonio? Yo soy un ex niño mimado. Yo no tengo otra cosa. Yo soy un ex niño mimado, me daban lo que quería y necesitaba, nunca me faltó nada, videoconsola, buen ordenador, colegio de pago, me apuntaron a fútbol, al inglés, me llevaron de intercambio para aprender idiomas. Yo no sé, no he sido traficante, lo siento si no tengo un gran testimonio. Pero es que no se trata de eso, porque a veces mi situación es la peor, porque el traficante ve que ha hecho algo grave. Pero yo es difícil, ¿verdad? Porque ¿qué he hecho yo? Ay, he desobedecido un poco a mi madre y ¿quién no lo ha hecho? Ay, salía y bebía y ¿quién no lo ha hecho? Lo peor soy yo, que es difícil que yo me reconozca como malvado. Pero claro, no tengo que leer los cientos de mandamientos que hay en la Escritura, me basta con los 10. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre siempre? No. ¿Has robado alguna vez? ¿Y quién no le ha cogido el cambio a su mamá? Pero lo de mamá es mío, ¿no? Ah, no. Ah, no, lo de mamá es de mamá y se le tiene que pedir. ¿Quién no quería algo, iba al monedero de mamá? Abría el monedero, cogía alguna monedita. Eso no es robar porque es en casa. Espero que tu hijo haga lo mismo contigo. Y te coja 100 y te digas que no es robar, es en casa. Ah, pues mira, ya he deshonrado, ya he robado. ¿Has mentido? A ver quién no ha dicho una mentira. Piadosa, mentirijilla. Ah, también. Uy, ya van 3. Una cosa, a lo mejor eso te coge cuando todavía no has adulterado, porque no estás casado. Pero el que mira a una mujer y codicia y adulteró, ¿has codiciado lo que no es tuyo? A ver, ¿quién no? Soy un chico. Pues ya van 4. Pues para ti parece no es grave, pero ante los ojos de Dios eres inocente o culpable. Ese es el problema. Que si el mundo valora lo bueno y lo malo, según este mundo, en ese mundo para ser malo tienes que ser Hitler. Todo lo demás es tolerable. Pero el problema es que debemos medir lo bueno y lo malo con la vara de medir de Dios. Y ahí es difícil entrar como bueno, porque ahí nadie lo es. Pero eso ya no se predica, hermano. ¿Sabes por qué? Porque si yo predico esto, los que estén de visita hoy ya no vuelven. Yo no voy a la iglesia que me hagan sentir pecado. Yo voy a la iglesia que me den esperanza. Yo voy a la iglesia que me den fuerza para enfrentar los problemas de la vida. Sí, y el evangelio da esperanza. Y el evangelio da paz. Y el evangelio, en cierta manera, nos motiva a seguir adelante. Pero ese no es el foco. El foco es que el evangelio, primeramente, antes de darnos paz, nos pone en paz con Dios. Porque cuando estemos en paz con Dios, yo tendré paz aquí. Porque te digo una cosa, se pueden arreglar tus problemas matrimoniales, se pueden arreglar tus problemas financieros y aún así puedes seguir con una depresión de caballo. Porque el único que trae paz es Cristo. Pero la paz de Cristo no llega sin antes estar en paz con Dios. Entonces sí, yo creo en un evangelio que trae paz. Creo en un evangelio que nos da fuerzas para enfrentar la vida. Y es verdad, Él me da esperanza cada vez que yo salgo y enfrento la pérdida de un ser querido, la enfermedad de un ser amado. Él me da esperanza, saber que Dios tiene el control. Pero ese no es el mensaje principal. Hemos hablado de Jesús y de Juan Bautista. ¿Cuál era el mensaje de ellos dos? Marcos 1:4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Cuál era el mensaje de Juan Bautista? ¿Te imaginas hoy a estos apóstoles motivadores diciendo,
raza de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Hoy saldrían todos de la iglesia, ¿verdad? Corriendo. Por eso mejor no decir, oye pastor, no les ofendas, que son los que ofrendan. Para estar en paz con Dios, primero tienes que estar ofendido con tu pecado. Ese era el mensaje de Juan Bautista, arrepentíos. Pero, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Hay que ser más como Jesús, pastor. Hay que hablar más del amor. Hay que hablar más de la bondad. Hay que hablar más de esas cosas. Hay que ser más como Jesús. Pastor, usted es muy duro. Usted debe predicar más como Jesús. Marcos 1, 14 y 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea pregonando o proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Venid que os arreglo la vida. Venid que arreglo vuestro matrimonio. ¡Ah, no! ¡Arrepentíos! Hay que predicar más como Jesús. Arrepentíos y creed el evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Ese era el mensaje de Jesús. Ese era el mensaje de Juan Bautista. ¿Cuál era el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento? Yo no sé si han leído los profetas del Antiguo Testamento, pero ninguno prometía casa, novia, marido, mujer o un coche. ¿Saben cuál era la mayoría de veces el mensaje de los profetas? Volveos a Dios o Dios os va a castigar. Volveos a Dios o Dios os va a castigar. Y cuando llegaba el castigo, ¿saben qué hacía el profeta? Os lo merecéis, os dije, volveos a Dios y ahora Dios os ha castigado. Sois esclavos de Babilonia, ahora sois esclavos de Nabucodonosor porque no habéis hecho caso a Dios. ¿Por qué querían matar a los profetas? ¿Tú te crees que los profetas iban en coches de lujo, en hoteles de lujo? La mayoría de profetas eran perseguidos, odiados y les deseaban la muerte. ¿Saben por qué? Porque desde que el mundo es mundo, la gente no quiere escuchar la verdad de su pecado. Los profetas decían arrepentíos. Juan Bautista decía arrepentíos. Jesús decía arrepentíos. ¿Qué decían los apóstoles? Discurso de Pedro, lleno del Espíritu Santo. El primer discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés. Abre la boca y empieza a decir, varones galileos, Jesús viene a traer paz a vuestras vidas. Habéis matado a Jesús. Habéis crucificado al Mesías. Y al final del discurso, arrepentíos. Con esto quiero deciros una cosa. Desde que el mundo es mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de todos los siervos de Dios, primero es arrepentíos. Luego ya hablaremos de todo lo que el Señor va a traer a tu vida, paz, gozo. Pero primero, arrepentíos. Y eso no está en la iglesia. ¿Saben qué queremos? Que vengan con otro mensaje y luego decirles que se arrepientan. Le hemos dado la vuelta a la historia. Hermanos, vamos a la parábola rápido para entender lo que quiere decir. Había dos hijos, un padre, un viñedo. Los hijos tenían que trabajar el viñedo. No sé qué tarea le dio a los hijos, solo les dijo, ve y trabaja la viña. No sé si tenían que podar la viña, no sé si tenían que recoger las uvas, no sé si tenían que arar la tierra, no sé si tenían que quitar los hierbajos, porque si hay algo que da trabajo es el campo. Y nosotros en casa tenemos un pedacito de tierra pequeño. Hermano, eso da trabajo. Entran ganas de asfaltarlo. Porque uno piensa que es echar las semillas y ya viene la fruta al mes. No, hermano, eso hay que regarlo. Ahora entiendo por qué se oraba tanto por lluvia. Porque da una pereza subir y regar tú. Cuando llueve es buenísimo. Ahora entiendo muchas cosas. Cuando tocaba ya regar y llovía, yo decía, ay, Señor, y puedo seguir en pijama hoy. Hoy ha llovido. Pero ¿sabes qué es lo peor? Cuando pasan meses, has regado, has invertido en agua y encima no hay fruto. Y ¿sabes qué es lo peor? Que eso no nace solo, nacen malas hierbas. Los caracoles se acercan, los sinvergüenzas, dicen, mira, Juanma nos da de comer. Y empiezan a llegar bichos. Entonces hay que llegar, hay que cuidar, hay que quitar malas hierbas. Eso da mucho trabajo. Yo digo, para comerme una patata, la que tengo que liar 3 meses. Yo quiero ir al Mercadona y comprar patatas. Pero bueno, algunos dicen que distrae, que relaja. No lo acabo de ver claro. Yo no me siento muy relajado. Mi mejor momento fue el otro día, que quitamos el maíz seco ya y le prendí fuego. Eso era digno de admirar. Ahí sí que me divertí como un chiquillo. Pero no sé lo que había que hacer, pero tenían que ir a trabajar. Y hay 2 escenas que hemos visto. Uno que dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va y hace el trabajo. Y otro que le dice al padre como, vale, sí, voy, quiero, pero luego
no lo hace. Y la pregunta de Jesús, con una respuesta obvia, es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y todos dicen a una voz: el primero, el primero. ¿Por qué? Porque el primero, a pesar de que al principio estaba rebelado contra el Padre, a pesar de que al principio no quería seguir al Padre, a pesar de que al principio no quería hacer la voluntad del Padre, acabó haciéndola porque se arrepintió y reconoció que debía obedecer al Padre. Pero el segundo, a pesar de que parecía que quería al Padre, honraba al Padre con sus labios, le decía al Padre: haré tu voluntad, luego no la hacía. No la hacía. Y eso es exactamente lo que Jesús le está diciendo a los líderes religiosos. Las prostitutas, los traidores, recaudadores de impuestos, parece que son enemigos de Dios, pero ahora se han arrepentido y están haciendo la voluntad de Dios. Y vosotros, líderes religiosos, parece que sois buenos hijos de Dios porque habláis de Dios. Le decís a Dios: hacemos tu voluntad, leemos tu palabra, te cantamos alabanzas, pero luego vais y no lo hacéis. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Mira qué dijo Jesús en Mateo 23:3. Mateo capítulo 23, versículo 3, de esos líderes. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. Había un hijo que dijo y no hizo, ¿verdad? ¿Era el hijo bueno o el malo? El malo. El malo. Había un hijo que dijo: iré, y no fue. ¿Y qué hacían los líderes según Jesús? Ellos dicen lo que hay que hacer, pero luego no lo hacen. Mira lo que Jesús le dice a las personas: haced lo que dicen. Es decir, lo que dicen es bueno. Porque ¿qué decían? Obedeced a Dios, cumplid la ley, guardad los mandamientos. Lo que dicen es bueno, pero lo que luego hacen es malo. Así que en esta parábola hay dos ejes principales. En primer lugar, una reprimenda a los líderes religiosos, de nuevo, que decían ser hijos de Dios, pero no estaban obedeciendo a Dios. Pero por otro lado, la importancia de arrepentirnos y hacer la voluntad de Dios. Hermanos, el arrepentimiento no es cuando lloras, como algún hombre de Dios dijo en una ocasión. El arrepentimiento es cuando cambias. Porque yo he visto hombres que traicionan a sus mujeres y les lloran en los zapatos: no te vayas, me equivoqué, tú sabes que te amo. Y en cuanto la mujer cede y dice: vale, te perdono, ¿qué pasa una semana después? Zasca otra vez. ¿Qué vuelve a hacer? No te vayas, ha sido un error, yo no quería, me han tentado, ha sido el diablo. ¿Y qué pasa si la mujer cede otra vez? Zasca otra vez. Yo no estoy diciendo que no se perdone el adulterio. Claro que sí, Dios restituye hogares. Yo estoy a favor del perdón. Cuando hay arrepentimiento hay que perdonar. O Dios no nos perdona. Perdonad a los hombres como Dios nos perdona. El problema es que cuando uno llora y repite, hay arrepentimiento. Hay otra palabra: remordimiento. Yo sé que hago cosas que están mal. Reconozco que están mal. Por un instante me ofende hacerlas y 2 días después las repito. Miren, ejemplos sencillos. Gritar a tu esposa. Ya no la traiciones, gritar. ¿Está bien gritar a tu esposa? ¿O a tu esposo? Para que no haya desigualdad de sexos. No hay que gritar a nadie, ¿vale? No está bien ni gritar al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni al primo, ni al abuelo, ni al jefe, ni al empleado. No está bien gritar a nadie. Pero imagínate que hay un conflicto en casa, tú contestas a tu esposa y le gritas. ¿El Señor, tú sabes que está mal? Sí. Después de la discusión, ¿te puedes sentir hasta mal? Sí. Al día siguiente se vuelve a acalorar la situación y vuelves a gritar. ¿Te arrepientes de haberle gritado o no? Hermanos, reconocer que algo está mal. Incluso sentir pena por un instante de algo que está mal.
Y te digo más, hasta derramar alguna lágrima por algo que sabes que está mal no significa haberte arrepentido. Porque el arrepentimiento cambia vidas. Cuando yo me arrepentí de lastimar mi salud con el tabaco, dejé de fumar. No me seguía fumando uno y decía, ¿qué hago? Esto está mal. ¿Qué hago? Esto está mal. Me arrepentí de maltratar el templo del Espíritu Santo con el tabaco y dejé de fumar. Cuando yo reconocí que no se debe contestar a una madre, me arrepentí de deshonrar a mis padres y empecé a tratarles con más respeto. Porque el arrepentimiento cambia completamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Cambia nuestra vida. Deja atrás nuestra rebeldía y nos vuelve personas obedientes al Señor. Porque hoy está la iglesia llena de personas que lloran el domingo, que hoy están aquí diciendo, es verdad, estamos fatal. Salen el lunes haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Mira lo que dice Efesios 4, 25 al 29. El Señor desea cambio de vida. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, que dejemos a un lado el ¿qué? Hablad verdad cada cual con su prójimo. Es decir, hay que dejar algo y hacer otra cosa. El Señor no solo quiere que dejemos lo malo, sino que hagamos lo bueno. Dice, deja la falsedad y habla verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mira que dice, airaos, pero no pequéis. Wow. Hay gente que me dice, enfadarse es pecado. Pues aquí dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, se puede uno airar y no pecar. ¿Por qué? Porque airarse a veces es normal. Imagínate que un hombre está borracho en un bar. Coge el coche y ves que está borracho y coge el coche. Y tu hijo está jugando allí en una plaza. Y él va borracho, se sube en la acera y atropella a tu hijo. ¿Vas a tener una paz? ¿Vas a sonreírle y le vas a decir, gracias? ¿Te vas a irar? Claro que sí. ¿Vas a pecar? Puedes no pecar. Puedes airarte, pero me puedo airar y no pegarle con un mazo en la cabeza. Puedo desearlo, hasta me puede apetecer. Pero yo, que soy creyente, controlo mis sentimientos. Hermano, yo te digo una cosa, a veces no podemos evitar que vengan ciertos sentimientos. Pero en Cristo, bajo el gobierno del Espíritu, nosotros tenemos la capacidad de cómo reaccionar a esos sentimientos. Si alguien me hace algo malo, ¿me va a doler? Sí, yo no puedo evitar que me duela, pero puedo decidir cómo respondo a ese dolor. Puedo decidir odiarlo, puedo decidir darle la espalda o puedo decidir pagar el mal con bien. La diferencia entre un creyente y un no creyente a veces no está en el sentimiento, sino en cómo obramos con ese sentimiento. Porque hay cosas que nos van a irar, pero no vamos a pecar. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Mira que dice, el que roba, no robe más. Hay que dejar lo malo. Sí, pero además dice, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga con compartir con el que tiene necesidad. Mira que dice, el que roba, no robe, sino que trabaje y ayude. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que es buena para edificar según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Entonces, ¿qué enseña esto? Deja de robar, trabaja y comparte. Deja de mentir, habla la verdad. Deja de hablar palabras malas y empieza a hablar palabras buenas. ¿Qué es lo que pasa para que una persona haga eso? Arrepentimiento. No, el arrepentimiento no solo es reconocer lo malo, sino cambiar y hacer lo bueno. Así que yo quiero traer rápido 2 lecciones que nos enseña esta parábola sobre el arrepentimiento. La primera es esta. Confesar sin arrepentirnos no sirve de nada. Confesar sin arrepentirnos es mera hipocresía. ¿Qué hacía ese hijo? Vale, papá, pero voy a vivir como me dé la gana. Hermano, a Jesús no le impresionan tus palabras. Jesús quiere ver tus hechos.
A Jesús no le impresiona lo que dices, quiere ver lo que haces. Cuando Jesús habla de los falsos profetas, una de las cosas que dice es: por sus frutos los conoceréis. Tus palabras no te definen tus frutos. Tú puedes decir: soy cristiano, y vivir como un impío. Por ejemplo, ¿hay pastores que roban? No, hay falsos pastores que roban. Puedes decir que eres pastor y no serlo. Cuidado, que la gente dice: hay pastores que hacen esto. No, un pastor del Señor no, porque el Señor dice en su palabra cómo son sus pastores. Y si hacen eso, son falsos pastores. Los pastores del Señor no roban, los falsos pastores sí. Los pastores del Señor no hacen mercadería con la fe, los falsos pastores sí. La gente dice: la iglesia es mundana. No, la iglesia es santa. La Biblia dice que la iglesia del Señor es santa. La mundana es la falsa iglesia. Porque puedo decir que soy iglesia y no serlo. Puedo decir que soy pastor y no serlo. Y puedo decir que soy creyente y no serlo. ¿Qué define lo que soy? ¿Lo que digo? Lo que hago. Ese hijo decía, pero no hacía. Los religiosos, los líderes decían, pero no hacían. Pero no hacían. Mira estas palabras de Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, 19 y 20. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Mira la primera cosa que dice: el Señor conoce a los que son suyos. Si eres de Dios, Dios te conoce. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande, escucha estas palabras, por favor. Le está diciendo eso Pablo a Timoteo en una carta pastoral. En una casa grande, donde ahí todo el mundo dice que creen en el Señor. Miren, estoy convencido que el domingo, cuando estamos todos sin restricciones, en los dos cultos, que nos juntamos como 200 personas, si le preguntas a los 200 te dicen: soy cristiano. Los 200. Pero no, son todos. Mira que dice Pablo: en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y hay unos para honra y hay otros para deshonra. Hay trigo y hay cizaña. Hay vírgenes prudentes y insensatas. Hermanos, hay una vez en la que el Señor Jesús mira a unas personas y dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te mando. Hay un texto en el que Jesús dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, es decir, no todo el que proclama con su boca que yo soy su Señor, no todo el que dice con sus bocas que es cristiano, no todo el que dice con su boca que es hijo de Dios entrará en el reino de Dios. Jesús dice: sino el que conoce la voluntad del Padre y la hace. Todo el tiempo la Biblia dice: lo que nos define no es lo que le decimos a la gente, sino lo que hacemos. Porque había un hijo que decía que hacía caso al padre y no lo hizo. Pero hubo otro hijo que al principio estaba mal, porque nuestra naturaleza pecaminosa es esa por naturaleza, decir no a Dios, pero el arrepentimiento lo llevó a la obediencia. Así como nosotros antes de Cristo le dijimos no a Dios, o naciste diciéndole al Señor: te amo y te adoro. No, por muchos años le dijimos al Padre: no quiero, pero un día nos arrepentimos e hicimos la voluntad de Dios. Hermanos, confesar que eres cristiano no te hace cristiano. Confesar que eres hijo de Dios no te hace de Dios. Hay muchos que hoy cantan alabanzas, que van a los cultos, que asisten a la iglesia, y Jesús les dirá: apártase de mí los que practican la iniquidad. Porque no se va a quedar conmigo en la eternidad los que me cantan. No se van a quedar solo los que van a los cultos, no se van a quedar solo los que leen la Biblia, sino los que obedecen mi palabra. Entonces, ¿nos salvamos por obedecer? No, pero la obediencia es la marca de que me he arrepentido. Si yo digo a Clicia que la amo y la traiciono cada mes, ¿la amo? Pero si le digo a Clicia que la amo y le soy fiel hasta el final, ¿la amo?
¿Qué diferencia hay si en las dos digo que la amo? Mis acciones, ¿verdad? Si tú dices que te has arrepentido de tus pecados, pero sigues practicando el pecado, ¿te has arrepentido? No. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia de hoy? Que como lo decimos por fuera, superficialmente, y no tratamos mucho este asunto, hay mucha gente en las iglesias que cree que se ha arrepentido, pero no lo ha hecho. Pastor, ¿cómo sé si soy salvo? Me hacen mucho esa pregunta. Pastor, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si de verdad soy un hijo de Dios? ¿Cómo vives? Es lo que les pregunto. ¿Caes? A ver, sí. ¿Pero practicas el pecado? No. Puedo tropezar, pero lloro, me duele y el Señor me levanta. Eso es una cosa, pero vivir en pecado es otra. Spurgeon dijo una vez, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Hermano, no es dónde congregas, ni cada cuánto congregas, ni cuántas prédicas ves en YouTube, ni cuántas alabanzas te sabes. Es cómo vives. Tu relación con Dios normalmente está definida por tu relación con el pecado. Porque ahí lo amabas. Pero si te has arrepentido, ahora lo aborreces. Y eso es lo que muestra un verdadero arrepentimiento. ¿Recuerdan un hombre llamado Zaqueo? ¿Les suena la historia? Zaqueo, mira que dice Lucas 19, 8 y 9. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Zaqueo ya era salvo, ¿verdad? ¿Había conocido a Jesús, sí o no? ¿Había tenido un encuentro con Jesús, sí o no? ¿Era salvo, sí o no? Pero ¿cuándo dice Jesús que es salvo? Jesús ya sabía que se había arrepentido. Jesús ya sabía que de verdad se había arrepentido de corazón. Pero la pregunta es, ¿cuándo Jesús dice: hoy ha llegado la salvación? Zaqueo acaba de decir, se pone en pie y dice: de todo lo que he quitado, voy a devolver y cuadruplicado. ¿Cómo se llama eso? Arrepentimiento. Podía haber dicho: hice las cosas mal, pero bueno, es el pasado. Pero él pensó: ya, pero puedo arreglar lo que he hecho. Una pregunta que quiero responder rápida. Pastor, ¿qué hacemos con los pecados del pasado? Yo siempre digo lo mismo. Si no se pueden arreglar, no puedes. Pero hay pecados del pasado que se pueden restituir. Si yo robé, puedo devolver. Si yo hice mal, puedo ir y disculparme. Si de verdad te has arrepentido, no solo mirarás al pasado y dirás: es el pasado, sino que además en lo que puedas demostrará que te has arrepentido, humillándote e intentando arreglar el mal que hiciste. Por eso hay mucha gente que cuando se arrepiente de sus pecados de corazón, lo primero que hace es coger el teléfono y llamar a su padre, a su hijo, a su madre y decir: perdóname, papá, por todo lo que te hice. Porque se acuerdan y les duele. Y lo intentan solucionar. Hay gente que después de conocer a Cristo se ha reconciliado con sus padres. Hay gente que después de conocer a Cristo se ha reconciliado en el matrimonio. Porque cuando conocemos a Cristo hay cambio. Y ese cambio es la evidencia de que ahora somos lo que Corintios llama nueva criatura. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor no quiere solo que confieses, quiere que dejes tu pecado. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, pero no dice solo eso, dice: el que lo confiesa y lo abandona, hallará misericordia. ¿Quién halla misericordia? ¿El que viene al altar? ¿El que viene a la gente y le dice: ¿he pecado? No, el que lo dice y lo deja. Qué cara dura venir cada día al domingo para decir: perdóname, y el lunes a sábado volver a vivir como un mundano. Hermano, esas palabras a Dios no le impresionan. Pero cuando hay confesión sincera y arrepentimiento, hay una promesa. Hay perdón. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Quién se arrepintió en la historia?
El primer hijo, ¿verdad? ¿Y quién dice luego que había creído a Juan Bautista? Las rameras y los... ¿Sabes que eso tiene una promesa muy bonita? Hay muchas personas. ¿Te acuerdas que te he dicho que yo era un exmimado y que yo no me sentía malo? Pues hay un extremo diferente. Hay personas que se sienten tan malas que creen que no merecen el amor de Dios. Yo he recibido personas, no con falsa humildad, personas que sufren y te dicen, no, es que yo he hecho cosas terribles, a mí Dios no me va a perdonar. Ahora voy a haceros unas preguntas que pueden ser difíciles y con esto termino. ¿Dios perdona al violador que se arrepiente? Aunque el mundo vea al violador y dijera, ojalá lo maten, ojalá lo violen en la cárcel, eso no es lo que dice Dios. Cuidado, si es lo que dices tú, cuestiónate si tienes el amor de Dios. Porque está mal lo que ha hecho. Sí. Una cosa, ¿merece pagar su pena en la cárcel? Sí, claro que sí. Todos los años que le imputen. Pero tiene derecho a salvación si se arrepiente. Sí. ¿Quién te ha hecho pensar que tú eres más digno porque tú no has violado? Empiezas a pensar como el mundo. Crees que tu pecado es menos grave. Por eso el Señor Jesús tomó los dos ejemplos más feos. Las prostitutas y los recaudadores. Porque Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Saben qué es lo más bonito de hoy? Que si tú asesinaste en el pasado, hay perdón. Si tú violaste, hay perdón. Si tú traicionaste a tu familia, hay perdón. Si eras adúltero, hay perdón. Si eras drogadicto, hay perdón. Y si eras traficante, hay perdón. Si eras prostituta y vendías tu cuerpo al mayor postor, hay perdón. Si eras mal hijo, hay perdón. Y si eras mal padre, hay perdón. Si eras un usurero, hay perdón. Porque esta parábola enseña que los que dicen y no hacen serán castigados, pero que por muy malos que sean, los que se arrepienten serán perdonados. Esta parábola enseña que no importa lo que digo, sino lo que hago y la necesidad de arrepentirme. Pero esta parábola me recuerda que si me arrepiento, haya hecho lo que haya hecho, hay perdón. En este mundo hay gente que dice, fulano no merece vivir. En este mundo hay gente que cree que hay ciertos pecados que merecen morir y ninguna esperanza. Hermano, cuando yo estudiaba un poco, los sicarios y algunas bandas que tienen unas culturas religiosas raras, algunos les cortaban hasta la lengua al matarlos, para decir, así cuando estén, pensamiento malo, así cuando estén delante de Dios no se pueden arrepentir. Cosas raras hacen. Cosas raras. Los sicarios, si se arrepienten, hay perdón. Si Pablo Escobar se hubiera arrepentido, había perdón. Si Maduro se arrepiente, hay perdón. Si Hitler se hubiera arrepentido, hay perdón. Porque tú, yo y Hitler no somos tan diferentes. Porque muchos de nosotros hemos visto noticias en la tele que hubiéramos dicho, ojalá se mueran. Solo que él lo hizo. Nosotros lo hemos pensado. Pero el corazón es malvado igual. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Isaías 1:18, y termino con ese texto, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. ¿Saben lo que dice el Señor? No importa cuánto has pecado. Si hay arrepentimiento, mi amor lo cubre todo. Puede ser que mi mujer no me dé una segunda oportunidad. Mi marido no me dé una segunda oportunidad. Mi padre no me dé una segunda oportunidad. Pero Dios sí. Y si hay una relación importante que hay que arreglar, es nuestra relación con Dios. Porque esa es la que determina mi eternidad. Así que, hermano, si confiesas cada domingo en la iglesia, pero sigues viviendo en pecado,
cuidado, arrepiéntete. Pero si estás aquí también creyendo que no mereces el amor de Dios porque has pecado mucho, ven a Cristo. Hoy hay agua de vida para ti. Vamos a orar. Padre,